Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, qué alegría poder reunirnos una vez más en este tiempo especial de estudio bíblico, un espacio donde dejamos a un lado las distracciones para escuchar la voz de Dios acá en El Rollo del Libro. Durante los siguientes minutos vamos a profundizar en la comprensión de la palabra de Dios mediante una secuencia ordenada y reflexiva que se compone de 3 etapas. En primer lugar, una lectura del capítulo que vamos a estudiar. Es importante que esta lectura la hagamos con atención, sin prisas y, como siempre recomendamos, preferiblemente más de una vez. Después de la lectura, se realiza un comentario sobre lo leído. Aquí es una buena oportunidad para ustedes, con su papel y lápiz en mano, observar sobre los personajes, los eventos, los mandamientos, las enseñanzas, las reflexiones sobre el contexto histórico, cultural y algunas aplicaciones y preguntas que lanzamos que surgen del texto que estamos estudiando. Y finalmente, la tercera etapa que tomamos es la elaboración de un bosquejo, donde después de haber organizado la información, la impregnamos en ese bosquejo que va a resumir el capítulo. Este bosquejo se divide en secciones, tomando temáticas y versos claves, y esto nos va a ayudar a visualizar la estructura del capítulo y sobre todo nos va a facilitar su memorización y la enseñanza. Muy bien, prepare su corazón, tome su Biblia, acompáñenos en este tiempo donde vamos a crecer juntos en la fe. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el episodio anterior estuvimos estudiando los capítulos 27 y 28. En el capítulo 27 vimos cómo David comienza a vivir con los filisteos y eso provocado por el desánimo que sufría David, las consecuencias de ese desánimo y la doble vida que comienza a experimentar este personaje. Como conclusión, llegamos a considerar que cuando una persona deja de buscar a Dios, la vida espiritual entra en decadencia. Seguidamente, el capítulo 28 del primer libro de Samuel, vimos sobre que Dios hace un silencio. Todo eso en función de la vida de Saúl. Saúl va a empezar a seguir experimentando más las consecuencias de su rebeldía. Luego, él busca respuestas y lo busca en un lugar incorrecto y un método incorrecto también. Saúl una vez más es confrontado con la verdad y eso va a provocar que su vida entre a un caos donde ya no hay fuerza espiritual en la vida de Saúl. Eso fue el capítulo número 28 y como conclusión dijimos que cuando Dios guarda silencio no debemos de buscar otra voz, sino retornar al altar. ¿Todo listo entonces para comenzar
nuestro estudio de los 2 capítulos que vamos hoy a tomar, capítulo 29 y 30, primer libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Comenzamos con nuestra primera etapa de estudio, la lectura bíblica. Vamos a leer 2 capítulos y para una mejor comprensión tomaremos la versión NBV, Nueva Biblia Viva, capítulos 29 y 30, primer libro de Samuel. Los filisteos se reunieron en Afec y los israelitas acamparon junto a la fuente de Jezreel. Mientras los capitanes filisteos conducían a sus soldados por batallones y compañías, David y sus hombres marchaban a la retaguardia con Aquis. Pero los comandantes filisteos preguntaron: ¿qué hacen aquí estos israelitas? Aquis les respondió: este es David, siervo de Saúl, que huye de él. Ha estado conmigo durante varios años y jamás he encontrado en él una falta desde que llegó. Pero los comandantes se enojaron. «Haz lo que vuelva», le exigieron. «Ellos no irán a la batalla con nosotros. Podrían volverse en contra nuestra. ¿Habrá algún modo mejor de reconciliarse con su amo que volverse contra nosotros durante la batalla? Este es el mismo hombre del cual las mujeres de Israel cantaban en sus danzas. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Por fin, Aquis decidió llamar a David. «Te juro por el Señor», le dijo, «que eres un hombre excelente, y desde el día que llegaste no he encontrado nada que me haga desconfiar de ti. Para mí sería un placer que me acompañaras a las batallas, pero mis comandantes dicen que no. Regresa y vete en paz para no desagradarlos». «¿Qué he hecho yo para merecer este trato?», preguntó David. «¿Por qué no puedo pelear contra tus enemigos?». Pero Aquis insistió: «En lo que a mí respecta, tú eres tan leal como un ángel del Señor. Pero mis comandantes tienen miedo de que estés con ellos en la batalla. Por eso, levántate temprano en la mañana y déjanos en cuanto haya amanecido». Entonces David regresó a la tierra de los filisteos, mientras el ejército filisteo seguía hacia Jezreel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. 3 días más tarde, cuando David y sus hombres regresaron a Siclag, encontraron que los amalecitas habían invadido al sur, atacado la ciudad y la habían quemado completamente. Para el colmo, se habían llevado a todas las mujeres y niños. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y comprendieron lo que había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam y Abigail, se hallaban entre los cautivos. David estaba seriamente preocupado porque sus soldados, en su profundo dolor por sus hijos, comenzaron a hablar de matarlo. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. «Traedme el efod», le dijo a Abiatar el sacerdote. Y Abiatar lo trajo. David preguntó a Dios: ¿saldré a perseguirlos? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor le dijo: sí, ve tras ellos, recuperarás a todos los cautivos. David y sus 600 hombres salieron en persecución de los amalecitas. Cuando llegaron al arroyo de Besor, 200 hombres estaban demasiado cansados para cruzar, pero los otros 400 siguieron la marcha. En el camino, encontraron a un joven egipcio y lo llevaron a la presencia de David. No había comido ni bebido durante 3 días, así que le dieron una porción de higos secos, 2 racimos de pasas y agua, y pronto recobró sus fuerzas. «¿Quién eres y de dónde vienes?», le preguntó David. «Yo soy egipcio, siervo de un amalecita», respondió. «Mi amo me dejó atrás hace 3 días porque estaba enfermo. Íbamos de regreso después de haber atacado al sur de los quereteos de Judá y de Caleb, y habíamos quemado a Siclag». «¿Puedes decirme a dónde fueron?», preguntó David. Y el joven respondió: «Si me promete por el nombre de Dios que no me matará ni me devolverá a mi amo, yo lo guiaré hacia donde ellos están». Los condujo, en efecto, al campamento de los amalecitas.
Ellos se habían esparcido en los campos, donde comían y bebían y danzaban con gran gozo para celebrar la gran cantidad de botín que habían tomado de los filisteos y de los hombres de Judá. David y sus hombres los atacaron y estuvieron peleando con ellos toda aquella noche y todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno escapó, salvo 400 jóvenes que hubieron en camellos. David recuperó todo lo que ellos le habían tomado. Los hombres recobraron sus familias y todas sus pertenencias, y David rescató también a sus 2 esposas. Los soldados reunieron todos los rebaños de ovejas y el ganado vacuno y lo condujeron delante de ellos. Todo esto te pertenece. Esa es tu recompensa, le dijeron a David. Cuando llegaron al arroyo de Besor y encontraron a los 200 hombres que habían estado muy cansados para seguir adelante, David los saludó con alegría. Pero algunos de los rufianes que estaban dentro de los hombres de David declararon: ellos no fueron con nosotros y no tienen parte en el botín. Devuélvele sus esposas y sus hijos y diles que se vayan. Pero David dijo: no, hermanos míos, el Señor nos ha guardado y nos ha ayudado a derrotar al enemigo. ¿Quién les hará caso en lo que proponen? Tenemos que compartir por igual los que van a la batalla y los que guardan el equipo. Desde entonces, David hizo una ley para Israel y aún se respeta. Cuando llegaron a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá y a sus amigos. Este es un presente para ustedes, tomado de los enemigos del Señor, les escribió. Los enviaron a los ancianos de las siguientes poblaciones donde David y sus hombres habían acampado: Betel, Ramot del Sur, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de los jeremalitas, las ciudades kenitas, Jormá, Corazán, Atac y Hebrón. Avanzamos hacia el segmento número 2. Bienvenidos a la segunda etapa de nuestro estudio bíblico. No solo se trata de leer, sino de entender qué nos quiere decir Dios a través de su palabra. A veces las palabras o las expresiones bíblicas pueden parecer difíciles o antiguas, así que el comentario permite explicar el contexto, las circunstancias históricas y el sentido espiritual del pasaje. Papel y lápiz en mano, su Biblia también. Vamos al comentario bíblico de primer libro de Samuel 29 y 30. En el capítulo anterior, vimos que Aquis quería que David peleara con él en las batallas contra Israel. Así que David se une a los filisteos. Una vez más, no está claro cuáles eran las intenciones de David y si realmente habría luchado contra su propio pueblo. Aquí empieza nuestro comentario, cuando los versos primeros del capítulo 29 nos hablan que los filisteos reúnen sus fuerzas y se preparan para la batalla contra Israel. David estaba con los filisteos mientras marchaban en sus tropas. El verso 2, lo leímos, habla de que marchaban en la retaguardia con las fuerzas de Aquis. Este es David. Y es que la presencia de David no pasó desapercibida para los otros comandantes filisteos, quienes en el verso 3 le preguntan al rey sobre David. Ellos habían oído hablar de su reputación y tenían miedo de ir a la guerra con él. Es decir, no le tenían confianza. Aquis les dice a sus comandantes que David había estado con él durante más de un año y que no había encontrado falta en él. Así que él confiaba completamente. Sin embargo, no pudo convencerlos de que David debía ir con ellos a la batalla. Los otros comandantes filisteos le dijeron a Aquis que enviara a David y a sus hombres a casa. Le dejan bien en claro que temían que David se volviera contra ellos en medio de la batalla, poniéndose al lado del rey Saúl. También habían escuchado de su reputación como líder militar, citando lo que el pueblo de Israel decía sobre él y aquella alabanza sobre que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000.
Podemos ver que si bien las intenciones de David no estaban claras, Dios estaba asegurando de que no tuviera que participar en esta batalla, y lo vamos a ver más adelante. Aquis entonces se ve obligado a darle la noticia a David, y en el verso 6 le recuerda a David que tenía confianza en él, pero que lamentablemente los otros comandantes no compartían esa confianza. Así que le termina pidiendo a David que fuera de retorno a su casa y que no hiciera nada que causara desagrado a los comandantes. Aquis pudo haber creído que estos comandantes no habrían dudado en volverse contra David si David no regresa a su pueblo. Aunque David termina cuestionando la decisión de los comandantes, según el verso 8, David se somete a la instrucción de Aquis, así que se levanta temprano en la mañana con sus hombres y regresa a casa. Claramente vemos que esa batalla no era de David y no había que participar. Vamos al capítulo número 30. Cuando los hombres de David regresan a casa, probablemente con una sensación de rechazo, resulta ser que encuentran que su ciudad había sido asaltada por los amalecitas. Los amalecitas habían atacado a Siclag y la habían quemado, tomando cautivo a las mujeres y a los niños. La realidad de lo que había sucedido fue muy impactante y fue muy amarga para David y sus hombres. Tanto así que el verso 4 nos deja ver claramente que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron sus fuerzas para llorar. También vemos que las 2 esposas de David habían sido secuestradas y sus hombres estaban desanimados, airados por lo que había sucedido, que en el verso 6 se habla de que deseaban apedrear a David. Muy probablemente estos culpaban a David de esta situación, pensando que si no se hubiera unido a los filisteos, habría estado presente en el pueblo y poder así defenderlos. ¿Cuál fue la situación para David? Angustia. ¿Ha sentido usted angustia, estimado hermano? David lo sintió. Había sido rechazado por sus comandantes en el capítulo 29, había experimentado un impacto al ver su ciudad quemada, su familia había sido secuestrada y ahora sus propios hombres querían matarlo. De tal manera que las cosas no están bien para David. En ese momento parecía que Dios lo había abandonado. Y tal vez nosotros nos hayamos encontrado en alguna situación similar, hermanos. Pero en el verso 6 hay una frase pequeña pero poderosa. Y aquí el escritor nos dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando todo parecía ir mal, ¿a quién buscó David? A Dios. ¿Qué buscó David de Dios? Fuerzas para enfrentar los obstáculos. Esa fuerza, quiero decirle, estimado hermano estudiante, que todavía está disponible para nosotros hoy. Fortalecido por el Señor, David entonces llama al sacerdote Abiatar. Cuando éste llega, le pide que consulte a Dios para ver si debía perseguir a los asaltantes. Abiatar lo hace y le tiene una respuesta. Y según el verso 8, Dios le habla y la respuesta es: síguelos, porque los vas a alcanzar y de cierto los vas a librar. David reunió a sus hombres, 600 hombres, y el verso 10 nos da un detalle, que 200 de ellos estaban cansados para unirse a David en la batalla. Cuando una persona está cansada para una actividad, honestamente, esos cansados no sirven de mucho.
Así que David les dice a sus hombres, a estos que están cansados, que se queden, que él va a subir con 400. Cuando iban de camino, el verso 11 nos habla de que encuentran un egipcio que parecía estar enfermo. Lo ayudan dándole agua, comida, provisiones, y esto hace que el egipcio recobre sus fuerzas, porque no había comido durante 3 días. Cuando el hombre revivió lo suficiente, lo interroga. Y David descubre que este hombre era un esclavo de un amalecita. Al parecer su amo lo deja abandonado cuando lo ve enfermo, así que lo deja para que muera. El egipcio le dice a David que los amalecitas habían asaltado a los cereteos, al territorio de Judá y al territorio de Caleb, y habían quemado la ciudad de Siclag. Eso está en el verso 14. David, sin dudar, le pregunta si podía llevarlos donde estaba el campamento de los amalecitas. Y el verso 15 nos muestra que el egipcio está dispuesto, si David le promete, no matarlo ni entregarlo a su amo. David está de acuerdo y entonces el egipcio les dice el lugar donde los amalecitas están. Cuando David y sus hombres llegan al campamento, los encuentran en medio de una fiesta. Estaban comiendo, bebiendo y celebrando. ¿Cuál era el motivo? El gran botín que habían tomado de los filisteos y de Judá. David no perdió tiempo en atacarlos. Dice el verso 17 que luchó contra ellos desde el anochecer hasta la noche del día siguiente, y que la matanza fue muy grande y los amalecitas tuvieron muchas bajas, y que solo 400 jóvenes pudieron escapar huyendo en camellos. David y sus hombres recuperan todo lo que los amalecitas les habían quitado, incluyendo a sus esposas. Dice el verso 20 que no faltó ni una sola persona, que Dios había protegido a la familia de David y a las familias de todos los hombres de su ejército. Y aparte había tomado ganado como el botín y lo llevó delante de él en su camino a casa. Cuando David y su ejército regresaron, enfrentan otro problema. ¿Se recuerdan que habían quedado 200 hombres que se sentían cansados para pelear? ¿Se recuerdan? Y resulta ser que los otros 400 no querían compartir el botín con esos 200. Y se dio un conflicto entre esos dos grupos, verso 21 y verso 22. Verso 23 y 24 nos habla la intervención de David para solucionar ese conflicto. Ahora, aquí hay que subrayar 2 cosas importantes en estos versos 23-24. Primero, David les dice a sus hombres que el botín les había sido dado por el Señor, por Dios. No era un asunto de ellos para hacer lo que quisieran. Es decir, no hay un derecho sobre la distribución del botín porque no es de ellos, sino es de Dios. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta, hermanos, porque nuestras posesiones al final, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Él tiene el derecho de hacer con ellas lo que le plazca. Pero la segunda cosa aquí es que David reconoce la importancia de todo su ejército. Ciertamente, 200 hombres se habían quedado atrás porque no pudieron soportar la intensidad de la batalla. Sin embargo, tenían un papel importante que desempeñar. ¿Cuál era? Cuidar los suministros que habían quedado en la ciudad. Y acá, hermanos, la reflexión es qué fácil es para nosotros pensar que un ministerio es más importante que otro. A veces solemos elevar ciertas capacidades, llamados o dones por encima de otros, pero Dios no hace esto. Él recompensa a la persona que trabaja fiel, ya sea presente o en el anonimato. Entonces no deberíamos de atrevernos a
cometer esos errores que cometieron los hombres de David. Ellos no tenían esa perspectiva de Dios. Así que desde ese día en adelante se hizo una ordenanza, que el botín debía de compartirse tanto entre los que peleaban la batalla con los que se quedaban cuidando los suministros. Aquí vemos cómo David hace que cada persona debería ser honrada por su papel y debería de recibir la recompensa. David entonces no solo termina compartiendo el botín con los 200 hombres, sino también termina compartiendo el botín con los ancianos de Judá que habían sido saqueados y estaban sufrieron de la incursión de los amalecitas. Y esto fue algo muy importante en cuanto al carácter de David, viendo un carácter compasivo hacia sus hermanos. En lugar de asaltar a su pueblo con los filisteos, Dios termina usando a David para bendecirlos. Leímos en el texto que el botín fue a muchas ciudades y pueblos de la región que habían sido asaltadas. Significa que la bendición que Dios le había dado a David y a sus hombres fue compartida con los habitantes de los lugares por donde peregrinaron. David fue generoso con lo que Dios le había dado. La tragedia personal que sufrió se convirtió en una fuente de bendición para muchos otros. Termino. Habría sido difícil para David imaginar cómo el rechazo por parte de los filisteos en el capítulo 29 y la incursión de los amalecitas al inicio del capítulo 30 hubiera afectado el panorama de David. Pero nadie se hubiera imaginado lo que había detrás de tantas situaciones en cuanto a bendición. Dios tomó eso que parecía una tragedia y la convirtió en una maravillosa bendición para muchas personas. Hermanos, Él puede hacer lo mismo con nosotros. Tomar nuestras tragedias y convertirlas en bendición. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Empezamos en el capítulo número 29 y usted puede identificar en su Biblia que este capítulo tiene 11 versículos. Veamos de qué nos hablan estos 11 versículos. ¿Acaso hay una o varias cosas que identificarlas como títulos? El comentario anterior y las lecturas anteriores nos ayudan a entender que en estos 11 versículos aparece solo un enfoque durante la cantidad de versos que nos narra el primer libro de Samuel 29. Apunte en su libreta de notas el título principal entonces de este capítulo. Los filisteos sospechan de David. ¿De qué nos habla el capítulo 29? De cómo los filisteos sospechan de David.
Vamos ahora a dividir en bloques con subtítulos. Vamos a comprender mejor el capítulo por estas partes y verá que no vamos a perder el hilo. Como son 11 versos, la división va a ser en 3 partes. Apunte esto, por favor. La primera parte va a estar del verso 1 al versículo número 3. 3 versos, del 1 al 3. A este bloque le vamos a titular David entre dos bandos. David entre dos bandos. Muy bien. Vamos al siguiente bloque. Este aparece a partir del verso número 4 y está hasta el verso número 7. Son los 4 versículos siguientes del 4 al 7 y a este bloque le vamos a titular Dios evita la caída de David. Dios evita la caída de David. Para finalizar, trabajemos el tercer bloque, a partir del verso 8 al verso 11, los siguientes 4 versículos. Todo este bloque le titularemos La obediencia de David. La obediencia de David. Entonces, ¿de qué nos habla primer libro de Samuel 29 acerca de cómo los filisteos sospechan de él? Primero porque nos habla de cómo David está entre dos bandos. Luego, esa situación mete en un serio problema, pero Dios evita la caída de David. Para luego ver cómo David responde en obediencia a la situación que está pasando. Aquí terminamos nuestro segundo punto de nuestro bosquejo. No pierda de vista los 3 bloques que acabamos de armar, porque ahora los vamos a cotejar. Debemos de desarrollar una relación entre el título que le hemos dado a cada bloque que identifica a nuestro tema principal en relación al texto bíblico, que es lo más importante. Vamos al primer bloque. David entre dos bandos, los primeros 3 versículos. Aquí debo de encontrar una palabra clave o una frase que confirme el tema del bloque. Estoy verificando que el título que le he asignado realmente refleje el texto bíblico. Yo quiero que observe a continuación lo que dice el verso número 3 y también le invito a subrayarlo porque este es el verso que une, que hila, que relaciona, que conecta con el título. El título es David entre dos bandos. Escuche lo que dice el verso 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Abro un paréntesis porque esa pregunta la hacen los filisteos en relación a que vieron a David y a sus hombres de guerra. Cierro el paréntesis y sigo la lectura. Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Y aquí vemos claramente cómo David está entre dos bandos. Por un lado tiene la aprobación del rey Aquis, que él mismo le está diciendo que es su hombre de confianza. Pero por otro lado, los comandantes de los filisteos que lidera Aquis no confían en David. Como ve, entonces, este verso 3 confirma cómo David está entre dos bandos. Trabajemos el siguiente bloque, el bloque 2, del verso 4 al verso 7. A este le titulamos Dios evita la caída de David. Encontremos entonces un versículo, una frase que confirme y refleje el contenido bíblico textual para que podamos fortalecer nuestra comprensión y memoria del texto bíblico. Dios evita la caída de David. Del verso 4 al verso 7, ¿habrá algún texto, frase o palabra? La hay. Está el verso 6. Escuche. Y Aquis
llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste hasta mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. ¿Cómo fue que Dios evitó la caída de David? Puso gracia en el ser rey llamado Aquis en favor a David. Aunque los príncipes no le agradaban a David, al rey Aquis sí. Y de esa manera Dios evita que David sea expuesto y caiga en un serio problema. Vamos ahora al tercer bloque. Del verso 8 al verso 11 le titulamos La obediencia de David. Encontremos una frase, un verso, una palabra que nos fortalezca la comprensión y refleje el texto bíblico con el tema o el título que le hemos dado. Y si usted observa el verso 11, que puede subrayarlo, esa es la frase que andamos buscando. El título es La obediencia de David. Dice el verso 11: y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Aunque David no le parecía el hecho de no estar con Aquis y dejarlo, él obedeció. Y por eso dice: y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Como ve, entonces el texto bíblico tiene relación con los subtítulos que le hemos dado, y los subtítulos tienen relación con el título general que le hemos dado. Aquí cerramos el paso 3. En este último paso del capítulo que estamos estudiando, el capítulo 29, necesitamos una reflexión que nos permita resumir lo que nosotros hemos aprendido. Y aquí necesitamos conectar con los bloques del capítulo que hemos estado armando para luego identificar el mensaje principal que Dios quiere comunicar a través del texto bíblico. Les voy a dar unos 60 segundos para que usted reflexione y apunte en una frase muy corta su conclusión. Antes de darle nuestra conclusión, no se vaya a desconectar porque ahora continuaremos el capítulo número 30, primer libro de Samuel. Como conclusión del capítulo 29 es la obediencia aún sin entender. Obediencia aún sin entender. Quiero aclararle que esta es nuestra conclusión. No es una conclusión absoluta, porque para usted pudo haberle llamado la atención el primero, el segundo o el tercer bloque. A nosotros al final nos capta la idea de la obediencia. David estaba, pero ¿por qué me tengo que ir? ¿Pero por qué no puedo acompañarte? Al final él obedeció.
Aquí cerramos el bosquejo del capítulo 29. Le invito ahora a que nos acompañe a armar el bosquejo del capítulo 30. El capítulo 30 del primer libro de Samuel nos regala 31 versos. Ahora le invito a que le demos un título a estos 31 versículos. Después de haber leído el capítulo, podemos deducir si hay varios temas o solo un tema, hay varios enfoques o solo un enfoque. En este caso, solo encontramos un tema. El título, apúntelo: David triunfa sobre los amalecitas. David triunfa sobre los amalecitas. En este siguiente paso, vamos a partir los 31 versos en bloques para una comprensión mejor. Vamos a hacerlo en 2 bloques, un pequeño y un grande. El pequeño es del verso número 1 al verso número 6. Estos 6 versículos le vamos a poner un subtítulo: La tragedia de Siclag. La tragedia de Siclag. Ahí armamos el primer bloque. Armemos el segundo bloque. Este contiene 27 versículos, muy grande, del verso 7 al verso 31. Este verso o estos versos le vamos a poner un título: La decisión de fortalecerse en Dios. La decisión de fortalecerse en Dios. Entonces, ¿de qué habla el capítulo 30? Habla del triunfo de David sobre los amalecitas. En primer lugar aparece la escena trágica en la ciudad donde vivía David. Y en segundo lugar nos habla de una decisión que tuvo David ante esa tragedia, y es fortalecerse en Dios. Un punto muy importante en nuestro bosquejo: cotejar y subrayar. Como ya les expliqué, hay que buscar palabras claves o frases que confirmen el tema de cada bloque. Hay que verificar que el título que le asignamos a los 2 bloques realmente reflejen el contenido bíblico. Veamos los 2 bloques que armamos. Número 1. Al primer bloque le titulamos La tragedia de Siclag, 6 versículos del 1 al 6. Si usted observa, el verso 3 nos habla con un buen detalle de cuál fue la tragedia. Dice: Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Aquí está la tragedia. ¿De qué se trataba la tragedia? Que los amalecitas habían llegado a Siclag, que era la ciudad donde vivía David, y la habían quemado. Y se habían llevado secuestrados a las mujeres e hijos de David y de sus guerreros. Esa fue la tragedia. Ahora veamos el segundo bloque, el de 27 versículos del 7 al final, que le titulamos La decisión de fortalecerse en el Señor. Y creemos que el verso 8 es algo muy elemental e importante en darle sentido al título y al texto bíblico, porque ahí vemos cómo David se fortaleció en el Señor. Dice el verso 8: Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Como ve, estimado hermano, David no recurre a su sentido de guerrero ni a su sentido de líder, sino él va en busca de una respuesta y busca a Dios. Y esa fue su fortaleza, que él no le consultó a alguien más, sino le consultó a Dios, y Dios
le respondió. Muy bien, aquí cerramos entonces nuestro tercer paso. Vamos al cuarto paso. Como usted sabe, en el cuarto paso buscamos una reflexión, una conclusión personal para traer una aplicación. Debo de observar cuál de las dos partes nos habla el Señor a través de su Espíritu Santo, y en una frase muy corta deberíamos de escribirlos. Le damos el siguiente minuto para la reflexión. Antes de compartir nuestra conclusión, queremos invitarle a que si usted desea escuchar este estudio, el de hoy, el que está escuchando, y además desea tener el bosquejo que nosotros trabajamos, le invito a escribirnos a nuestro WhatsApp, Ahí vamos ya a poner el número, y escribiéndonos, y con mucho gusto le enviamos el enlace para que usted vuelva a escuchar este estudio, pero también le enviaremos en un documento nuestro bosquejo para que usted lo tenga y pueda compararlo con el que usted ha trabajado. Muy bien, estamos listos para nuestra conclusión del capítulo número 30. Este capítulo nos habla de cómo David triunfa sobre los amalecitas y nos empieza narrando de que cuando David regresa obediente del llamado del rey Aquis, que no quiere que pelee con ellos, él regresa a su ciudad natal, Siclag, a donde está viviendo, y le encuentra quemada. Resulta ser que los amalecitas habían llegado y habían secuestrado a las familias que allí vivían. Y eso desató una situación muy trágica y muy confrontante para David. Y aparece en escena la segunda parte de nuestro bosquejo. David decidió fortalecerse en Dios. ¿Por qué? Porque consultó a Dios. Él no salió arrebatado a buscar a su familia, no. Consultó al Señor y Dios le guió. Así que, ¿qué aprendemos de este capítulo? Nuestra frase lo dice: buscar la fortaleza de Dios. Eso es lo que necesitamos en medio de cualquier tragedia. Buscar la fortaleza de Dios. Muy bien, amados hermanos, hemos estudiado 2 capítulos en este programa. El capítulo 29 y capítulo 30, primer libro de Samuel, el cual nos da otro paso más para seguir avanzando en nuestro estudio. Antes del cierre, queremos invitarle a que nos acompañe en el próximo episodio. Será el último capítulo del primer libro de Samuel. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de estudiarlo juntos cuando desenrollemos el rollo para seguir estudiando la palabra del Señor. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado.
Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.